¿Ya estamos? Sí, estamos. Bien, bienvenidos a todos. Si me notan un poquito cansados es porque este es el episodio posterior al episodio bonus que tuvimos ayer. Este, así que capaz que tengo la voz un poquito ya agarrada. No sé cómo voy a hacer mañana con éxito parcial. Pero bueno, esto es Visual Crit o Críticos Visuales. Eh, En en español, por favor, en español. español, los críticos visuales. Eh, el programa donde hablamos sobre juegos de rol desde la perspectiva de diseño gráfico, arte y layout. Eh, Hoy vamos a estar viendo Apocalypse World. Hicimos una votación, la votación salió 50-50 en Mouse Guard y Apocalypse World. Así que tuvimos que tomar una decisión. Transición administrativa. Sí. Por otro lado, yo estoy muy contento porque Apocalypse World me encanta. Por otro lado, estoy triste porque Mouse Guard me encanta. Así que medio como que. Pero hoy decidimos, o no sé, medio como que lo decidí yo, se lo tiré a Francita, Francita me dijo, dale, ¿sabe qué? Dale para adelante. Este, en comparar las versiones en español y la versión original en inglés de Apocalypse World. Más que nada porque yo tengo opiniones muy fuertes respecto a la dirección de arte de ambas y sobre cómo hay una diferencia importante entre el arte comisionado y el arte hecho por el autor. Pero bueno, me estoy adelantando un montón. Como siempre, mi nombre es Tuan Figueroa Rasol. Estoy acá con. Hola, soy Francita. Eso. No sé, me hice mi pelo de nuevo. Y está muy Sí, bonito. Si es que sí. no lo vieron Los ayer. que no lo vieron ayer está perfecto, está excelente. Y ayer estaba onda recién de peluquería, así que se veía Sí, sí, potente. ayer tenía los rulitos que me hicieron. Así que para la gente que no se lo quiera perder, subamos la versión en YouTube. Sí. Véanlo por el pelo de Francita. Y porque además es un buen episodio. El lunes debería estar el episodio, ¿cierto? En YouTube. Bien. Eso es lo que habíamos lo que habíamos dicho, parece, no sé, algo así. Esto es Schedule Fluid, es Sí, el streaming sí, sí, Eh, cuando sea. Pero lo voy a tratar de subir el lunes, junto con este. Entonces van a haber dos el lunes. Para Eh, miércoles, genial, no, buenísimo. sí, ya, perfecto. Eh, Entonces, no sé comencemos. cómo querés que lo abordemos. Esto va a ser medio raro porque va a ser comparativo. Vos sos la productora, vos tenés los tabs abiertos. Lo único que me da mucha lástima es que la versión de primera edición, que es la que vamos a estar revisando, que fue la que fue traducida, segunda edición, hasta donde tengo entendido, no fue traducida. Eh, entonces, esta edición vamos a tratar ¿cómo se llama? De que esta edición, primera edición, perdió la tapa, no tiene tapa, lo cual es un problemita. No vamos a poder compararlo. Pero, eh, uy, estoy tratando de pelear con la cámara y me estoy perdiendo. A ver, ahí está. Eso, un poquito más arriba. Listo, ahí está. Genial. Entonces, lamentablemente, la versión original de Apocalypse World no tiene su tapa en PDF. Eh, Te pasé un link, una cita, no sé si lo queremos hacer una comparación rápida, pero creo que es un Sí, poquito demostrativo podemos. de cómo son. Ok, veamos cómo lo hacemos. Aquí creo que lo puedo hacer así.
Ah, eso lo vemos todos en el juego. Ahí está, creo que ahí lo vemos. ¿Estamos viendo? No, no lo estamos viendo. Este. Oh, fuck. Dame un segundo y lo puedo mostrar. Ah, ya sé cómo. Ahí está. Lo hice. Bien. Genial. Bueno, esa es la versión original de la etapa de Apocalypse World primera edición. Y si hacemos una comparación rápida, como para no detenernos demasiado en esto, eh, con la versión en español, yo creo que ejemplifica mucho lo que terminó pasando a nivel arte o dirección de arte. Eh, Mm. si vemos la versión en español, Ah, eh, claro. Sí. sí, Ahí. la tapa es mucho más, o sea, vemos armas, es una posición de acción. Obviamente vemos que está hecho con arte y no con una foto de una foto. Eh, entonces, esto yo creo que demuestra cómo hay un cambio de foco muy importante. Cómo creo yo, que acá es donde me saco la máscara y voy derecho, yo creo que la persona que hizo la dirección de arte de Apocalypse World en español no entendió mucho Apocalypse. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Yo creo que esto es demostrativo, como un primer pantallazo entre las diferencias que vamos a estar encontrando una y otra vez a lo largo de toda esta conversación. Claro. Perfecto. Sí. Ahí tenía las dos. Las dos portadas para que las vean, claro. Una es como mucho más. Como incluso a pesar de que eh, el dibujo está como hay más cosas, hay más contenido, como están pasando más cosas, eh, como que no te da como un sentimiento de nada, encuentro. Cambio el otro es como que te da esa como angustia, encuentro. Sí, sí, estás viendo una persona frágil, desnuda, completamente desnuda, a diferencia de Sí, la versión en español, completamente desnuda, con una máscara, o sea, que está muy despersonalizada, está claro. observando algo que claramente encontró investigándolo. Y yo creo que, no sé, a mí me parece una muy buena etapa. Incluso por el hecho de que Vincent era una foto que ya existía, o sea, Claro, Ardejo, ahí, puedo comprar esta foto, bárbaro, pum, tapa. claro. Eh, y eso es algo que hizo Vincent con la gran mayoría del arte original de Apocalypse World original. Lo que tienes son fotos tomadas de stock y manipuladas con alto contraste para ser usadas. Están muy vectorizadas y esto es otra cosa que voy a hacer. Yo creo que Vincent no es o no se considera un artista visual. Eh, yo creo que la persona que contrataron para hacer la versión en español sí lo es. Considero que la persona que contrataron para hacer la versión en español es un mejor artista. O sea, tiene cierto talento, tiene cierta habilidad. Y aún así, considero, y este podcast va a ser extremadamente subjetivo, considero que el arte original de la Apocalypse World es mucho, mucho, mucho mejor que el arte que se implementó en Apocalypse World en español. Por más que tal vez tenía un mejor artista. Claro. Espérame un poco. Se te está escuchando como con harto ruido y muy bajito. ¿Qué será? Pues en
enchufe. A ver si ahora se me escucha mejor. Me puedo acercar más el micrófono. Como que se escucha mucho ¿Estoy ruido viendo como ruido? de esta... Ahí se escucha mejor, parece. A ver, dale, habla. Ah, hola, 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 hola. ¿Estamos Sí, mejor? se escucha un poco mejor, pero igual hay como harto ruido de estática, no sé por qué. Eh, Pasa, debo tener mal conectado o de haber una mala conexión dale. de cable de micrófono. Decime cualquier cosa, si querés podemos meter un corte y puedo jugar con el, Dale, ¿cómo se llama? dale, El dale, micrófono dale. atrás. Sí, ya, espera un momentito. Ya, ahí estamos. Sí, Genial. ahora... Miren, ahora Duam se escucha clarito. Lo siento por... Me estaba conectando a la vorágine psíquica. Bien. Ya, perfecto. Entonces, sí. A ver, voy a tratar de alinear la cámara de vuelta. Va a ser un problema. No, pero estaba Oh, bien. Estabas ¿está en el bien? centro al menos en el overlay. Ah, entonces, ¿cómo puedo volver? Maldición, no. Bueno, ahí se ven mis peluches. Este, lo hice. No. Sí, ahí estaba bien. Encima lo estoy viendo con delay, lo cual es peor. Ahí. Ahí, lo dejo Sí, ahí. sí, Ok, sí. Y yo te puedo... ok. ahí estás, perfecto. Ya. Entonces, veamos... ¿Cuál Ahí vamos está. primero? ¿Inglés, español? Bien. Yo creo que tendremos que hacer una comparación, ¿Inglés primero, español después? digamos, uno, o sea, digamos, no ver uno entero, sino ver una versión y ver la otra. La que a vos te quede incómoda, Dale. podemos Estoy en la verlo de a inglés gusto y piso. primero. Dale. Bien. Eh, Es que vayamos a lo fundamental, que es la primera, sí, los inicios de... el perdón, primero. de Basics. Sí, the basics. Mm, Mm, bien. Ok. Acá vemos a mí personalmente me gusta mucho lo que hizo con ese espacio negativo de la I con el brazo. Me gusta muchísimo. sí. En The Basics.
Pero vemos a una mujer, algo que vamos a notar a lo largo de de toda la comparación. Hay mucha más presencia femenina, o por lo menos que se presenta femenina en la versión original que en la versión en español. Eh, y es eso, vemos una persona y un atisbo de desierto o de horizonte atrás. No es mucho más que eso. Hay una personalidad ahí, pero para serte sincero, no me comunica una barbaridad esta versión, digamos, No, este inicio de capítulo. No sé no qué es... te comunica. cumple su función, pero no es nada extraordinario. Como, igual me gusta. eh, no puedo dejar de mirar, sí, como el borde como tan irregular en las piernas que no pasa en otras partes. Ujú. Eh, y no puedo dejar de pensar que es como que esto, bueno, claramente es una imagen, que se usó como raramente la selección como de la varita mágica Mm, y, y quedó así como irregular. Pero en fin, como me pasa que podría verse súper bien si es que se repitiera en alguna otra parte de la imagen, pero no se repite, solo en los pantalones. sí, yo estoy seguro que es que todo esto está vectorizado o digamos, está hecho con mapeo de bitmaps. Claro, Tengo una fuerte impresión de que es así. sí. Bueno, si querés podemos saltar a la versión en español. Ok, versión en español. Lo fundamental. Uf, ok. Eh, a ver, de vuelta, comparativamente ninguna de las dos me resulta impactante, ninguna de las dos me provee algo que ¿cómo se llama? Que me diga mucho. No, no voy no voy a poner a una por encima de la otra. Eh, sí vemos que hay un foco distinto. En Apocalypse World el foco fue en una persona, mientras que en, ¿cómo se llama? En Apocalypse World en español el foco está en el mundo. Es algo que también vamos a estar viendo bastante a lo largo de esta comparación. Mm, claro. Tampoco me mata mucho el arte que está como en el borde, o sea, en la esquina. Eh, pero me gusta donde dice lo fundamental. O sea, es como ¿cómo se dice? Una pesadilla para como para la accesibilidad, pero funciona, creo, como que se ve bien, se ve diferente, o sea, como que no encuentro que habría otra manera de hacerlo fácilmente que para que se viera en medio de esa imagen, pero Ah, eh, o sea, yo lo hubiera hecho distinto, pero yo lo hubiera hecho distinto, pero está bien, o sea, no hay nada malo con respecto a eso, pero de repente encuentro como que lo pusieron en la parte del arte que estaba más como busy, como que hay más ruido y no aporta tanto a eso. sí, Como, es más, hay un como que espacio blanco enorme arriba. sí, podría, es que ya, hay un argumento que podría ser así como que ese espacio blanco en esta pieza de arte y en específico como en el mood que tiene como o lo que quiere transmitir este juego, podría ser que es como como, eh, como la escasez, ¿cachai? Pero también, claro, como yo de todas maneras creo que habría puesto como el título ahí arriba y más grande. Eh, pero sí,
Y acabo de darme cuenta que el arte que está en la página, que está como cerca de la espina del libro, que está en el lado derecho, no es continuación del otro arte, acabo de cachar. Sí, yo re esperaba que fuese el caso, no, no es el Sí, caso. ¿por qué no? ¿Por qué no? No es una comedia, en fin. Hoy Eh, ese ha sido un muy lindo detalle. sí, en fin. Siguiente en la versión en... Ah, claro, pero este es el equivalente de la versión en inglés y en español. Ujú. Eh, Sí, primero que nada vemos la Apocalypse World tiene como su propio personaje, que es justamente uno muy similar al une, porque es bastante ambiguo, un personaje que es muy similar al de la tapa, y no está describiendo un tipo de personaje, sino a Apocalypse World en general. Efectivamente, arranca con el ángel, los playbooks de Apocalypse. No sé si claro, vale la pena ver estos thumbnails en, que hicieron. Yo creo que los tenemos que saltear por una cuestión de que se van a repetir cuando estén describiendo cada playbook en detalle y el orden, ¿cómo se llama? Alfabético va a ser distinto. Entonces ahí capaz que va a ser más complicado. Yo creo que si vamos a la versión detallada, directamente al capítulo, los personajes o the characters, va a ser mucho más fácil. ya. Wow. Em, y de la versión en español donde están los playbooks, ¿algo que decir con respecto a esto, no? Por eso yo te decía, en vez de ver las versiones pequeñas, hacer una comparación alfabética, porque si no vamos a estar, como están en Ya, diferentes idiomas, están en diferente orden, entonces como para claro, ir viendo uno a uno. claro. Ya, entonces me voy a saltar a la página 12 de la versión en inglés. Eh, wow. O sea, siento que el libro estaba haciendo como un statement, como súper, eh, o tratando al menos como de ser em, como un poco como agresivo con su statement. Y aquí como que me fui a un libro de ficción. Como Sí, es me verdad, fui. el layout es muy simple en Apocalypse World, es extremadamente simple. Hay Por una eso- diferencia entre simple y flojo. sí, 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 yo no voy a defender el layout de Apocalypse World en Sí, ninguna de las dos versiones. Este, porque creo que es vago en ambos casos. sí. Eh, Ok, Moons sí, sí. and Dice. Movimientos y dados. Eh, ya, igual encuentro que el layout está mucho más interesante en la versión en español. Puede ser. Por lo menos tiene algo, o sea, por lo menos esa textura de fondo le da como algo extra. ¿Sabes lo que me pasa a mí con esa textura de fondo? Porque yo tengo tanta dificultad con esto. Este juego así, hecho con este layout, lo vi un millón de veces. En juegos fan-made de Fallout, en ya cualquier cuestión post-apocalíptica o sci-fi, esto de poner bordes así medios rotos o grungy o ese tipo de texturas los vi en un montón de lugares. Es súper Entonces, cliché, sí, es verdad. sí, me parece muy derivativo. Sí, Por eso tal vez en la versión en inglés yo no tengo ningún problema con que no exista, porque eso ya te lo dan los títulos. Y es como, ah, bueno, ok, genial. Y también otra cosa que es, a ver, la parte, el trabajo de títulos que en algunos casos tenés, como por ejemplo, cuando te vas a The Basics
cosas que en las cuales Vincent trabajó un poquito el hecho de que el D y Basics estén diferenciadas de cosas por el estilo, son replicadas en la versión en español. Mm, Son mejoradas necesariamente. claro. Ok. Eh, pucha, igual encuentro, a pesar de que ese como textura como grunge es súper cliché y todo, creo que combinada con otras cosas puede ser interesante. Que no lo hicieron igual en la versión en español, como que el grunge es el único elemento visual diferenciador que tiene como o que es como bien fuerte en el layout. Eh, no hay mucho más que eso. Eh, y ya, a pesar de que los títulos uno son súper diferenciados con ese primera palabra más chica, después la otra más grande y también como un poco warped, Ujú. como un poco distorsionado. Eh, igual me pasa que lo mismo habíamos que habíamos dicho de muchos otros juegos, o sea, que yo había dicho de muchos otros juegos, título uno y título 2 y al menos lo que hemos visto ahora, cambiar el tamaño y estamos listos, perfecto, Sí, 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 tiene, un, oh, sufre sí. ese pecado de no cambiarla. Cuando lleguemos a un juego que no haga solamente eso, yo voy a estar así, ah. Vamos a tener que buscar, imaginado tener que buscar juegos que no sean de esta época, porque esto es 2010, 2011, y ya habíamos hablado sobre cómo había medio en ciertos ambientes, no en el ambiente de revista, pero en ciertos ambientes, una aversión a tener demasiada diferencia entre tipografías. Claro. Este, Sí, de todas maneras vamos a tener que buscar un juego más nuevo sí, para el vamos a tener que estar momento. buscando juegos más modernos. ¿Querés que Eh, vayamos a sí, la alguna parte de página. personajes? Sí, dale. El ángel. Los personajes del Eh, ángel. Y en inglés tengo que buscar a el sí, en iluminado. inglés está en la versión, está en la Ah, página no. 19. 19. Ujú, ahí es donde arranca. 19 de characters. Ah, ok. Sí, me gusta. Eh, igual no sé por qué vos lo ves como invertido el mío, no sé por qué. Porque yo tengo al The Characters ahí el ángel igual. Pero si vamos al principio de capítulo a The Characters, también vemos una diferencia muy grande, que es, acá tenemos un tipo en la versión en español, tenemos un Ah, hombre espérame. fumando un cigarro, con un arma, con un vaso de whisky, unas balas, que es algo bastante... Estoy en la página 20 de todo esto. Sí, Que es ahí algo está bien. bastante, de vuelta, cliché, ¿no? Mm, Me parece a mí. Mientras que en Apocalypse World vemos una mujer con rastas, te está viendo de una manera sugestiva, ¿no? claro. No sabes del todo qué es lo que te está diciendo, pero claramente está pensando algo, claramente está planeando algo. Entonces, de vuelta, el Claro. foco, me parece a mí, en, en la versión en español, el foco está en, te estamos mostrando un mundo perdido, donde, de vicio y lo que sea, mientras que en la versión original te estamos mostrando a una persona que está claramente planeando o pensando algo, Claro. El foco está más que en está la como un persona movimiento. y en la Sí. persona como sin nada más. Siento que en la versión en español es como una escena, básicamente. Ujú. Eh, sí.
Eh, ya, el ángel. The Angel. Ok. Bien. El, el layout de la versión en inglés me pasa que es simple y todo, pero Ujú. yo definitivamente creo que ya le haría unos cambios si lo estuviera haciendo yo, pero, pero en sí es una buena base. En cambio, igual siento que en español, claro, como que necesita más cambios para ser más interesante como en algunas partes. Sí, Porque ya tomó una decisión al poner esa textura grunge. Ya tomó una decisión eh, que es una decisión fuerte. Entonces ya haciendo el resto del layout tan simple, como que es como, ah, eso fue todo lo que podía hacer. Como eso era todo. Con eso te desentendiste de la cosa. sí. Yo creo que a nivel arte es también de vuelta. Nos estamos enfocando en. Acá el ángel, en versión español, es un ¿Mm? médico, ¿no? Tiene un parche de médico y tiene este look de médico de guerra, ¿no? Mientras que en la versión en inglés es de vuelta, es una persona. Es, no es un personaje, es una persona. Es una persona que la ves preocupada, o sea, claramente hay un sentimiento, una expresión, eh, pero no necesita como el gimmick de decir, ah, tengo una cruz que Exacto. marca que soy un médico. Es más bien hecho de decir, hay un rostro que dice, ah, estoy preocupado porque alguien se está por morir. Mientras que el otro tiene el símbolo en la versión en español, pero no tiene expresión, no tiene De hecho, personalidad el personaje. claro. En el. Siento que la versión en español te está diciendo este es el personaje que juegas y en la versión en inglés te dice este es como el mood del personaje que juegas. Sí, definitivamente. Ahora, Eh, en orden alfabético, no sé qué preferís, que vayamos desde la versión original o la versión en español. desde la versión original, yo creo. Entonces el segundo es The Battle Battle Babe, Bay. que es Sí. en español. La zorra peligrosa en español, lo cual es extremadamente problemático para mí. Oh no. Extremadamente problemático. Eh, Más que nada porque por más que o sea, se presenta como una mujer, la Battle Babe The Battle Babe ¿cómo se llama? En la versión en original, eh, Babe no tiene género asignado, mientras que Zorra, al margen de ser bastante derogativo, cosa que Babe no es derogativo, sí tiene un género asignado. Oh my god. Entonces, ahí hay un problema muy, muy grande. Es más, cuando nosotros estábamos traduciendo Apocalypse World para dirigirlo en nuestros eventos, previo a esta traducción, lo que hicimos fue usar lenguaje inclusivo, entonces usábamos X en vez de A o, y le pusimos le muñeque o, digamos, el muñeco peligroso o Mm, la muñeca peligrosa. Entonces, mm. muñeco, muñeca es algo que le podés decir a una persona que es sexy o a una persona que te resulta atractiva, pero no es derogativo. Mientras que zorra, Oh my god. sí, particularmente si es en femenino. Me Eh, muero. Me sí, muero. mal, mal, mal. Yo jamás jugaría una zorra peligrosa, pero Battle Babe, creo que incluso he jugado un Battle Babe masculino, porque hey, es un Jimbo posapocalíptico, ¿no? Por supuesto. Eh, Completamente. Y si te fijas, es contrastante porque el arte, que no me parece que es malo el arte
de la zorra peligrosa, pero es menos sexual el de la zorra peligrosa que el arte de Battle Babe. Battle Babe es mucho más sugestivo, mucho más sugerente. Ahí incluso, digamos, se ve los pezones de la mujer esta, por lo menos uno, y se ve que hay una mirada sensual. Mientras que en la zorra peligrosa de vuelta no hay una mirada, realmente no hay una expresión. eh, Está mucho más cubierta. Y tiene eso que, bueno, sí, es una mujer que tiene armas. Eso es básicamente lo que te quieren decir. Oh no. Ok. Em, The Brainer. The Brainer en español sería el psíquico. Ahí está, lo encontré muy rápidamente. Sí. Ya, Yo. muy parecido el arte del español y en inglés. Sí, son similares. Yo. La única diferencia es que el arte en español es como más mágico. O sea, se ve casi como si fuese un hechicero de, de, de fantasía. Es un Eh, Nazgûl. sí, me da un Nazgûl. Pero. Mientras que el Brainer es mucho más sutil. Incluso en el nombre, The Brainer, o sea, sería como el cerebrador, por más que tiene poderes psíquicos, no, por su nombre no va directamente a lo psíquico, no es lo importante el poder psíquico, sino es el Claro, hecho de que hay algo con su cerebro. Mientras que el psíquico es algo, es eso, es más genérico, es el psíquico. claro. Y creo que me hubiera gustado que esto que hacen con esta franja negra que va por detrás de la hoja de Ujú. personaje del playbook, lo hubieran hecho aquí también. Con el nombre de. Con el título, el nombre del playbook y que fuera hacia por detrás de la hoja de personaje en la segunda página. Es muy fuerte y tiene mucha onda, sí, definitivamente. Por otro lado, siempre está el miedo este de que probablemente sea más largo la versión en español que la versión en inglés por el uso del lenguaje. Pero ahí yo ya me estoy metiendo en temas de traducción que realmente no tengo idea. Claro. Sí, pero aquí no hubiera sido nada la diferencia entre hacer eso y no hacerlo. O sea, como que si el recuadro negro solamente lo haces en el. Y delgadito, solo en el título, Ujú. listo. Creo que se Eh, vería muy. sí, no, fuerza. Pero Ahora, ahora que. Dale. es verdad que cada uno de los personajes en la versión original tiene fondo negro, entonces es mucho más fácil. Claro, sí. Pero de todas maneras, o sea, es posible hacerlo. Y lo otro, como que me dan ganas de pescar esto y, y modificarlo a ver cómo se vería. Así que si me convencen de aquí a final del capítulo, capaz que lo haga. Con ambas versiones. Ya sigamos. Siguiente es The Chopper. Chao, porque creo que es el motero en la versión en El español. motero, ahí está. Lo encontré también. Misma Eh, situación. Mucho sí. foco en la vestimenta. Una expresión que yo realmente no entiendo en el caso de la versión en español, que es, se ve como triste, o como la versión en Sí, español como se ve como, triste. Como oh, preocupado, como asustado. oh, tengo una moto y una escopeta, oh. Mientras que vos ves la versión original y es el tipo más jodido que no te querés cruzar en ninguna calle. No, todo bien, bárbaro, este vale es tuyo, chao, nos vemos. Este, Oh no. En la versión, ¿y sabes lo que me gustaría?
Ya no, en verdad, sí, convénzanme hasta el final del capítulo y lo hago, pero en la versión en inglés, lo que yo habría hecho es agregarle como una sombra dura, negra, a la hoja del personaje, que fuera hacia este lado. Entonces que tuviera Mm. como Como un hacia... relieve Claro, de una. sí, Entiendo. Sí, 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 sí. Pero sí, bueno. se vería Y además bueno. es muy como viejo, es como retro, ¿no? Sí, Sí. Algo que me gusta mucho de Chopper es como, que dudo que sea el ojo, pero como Vincent incluso le mete onda en el sentido de ese detalle de poner el ojo que está entre las sombras con un pequeño brillo, lo hace mucho más siniestro a una imagen tan simple como la de Chopper. sí, completamente de acuerdo. Siento que me gustaría decir algo de las páginas de entremedio, pero como que no hay tan poco, eh, tan poco que decir con respecto a esto. Pero ya, creo que una cosa que sí podría decir es, por lo menos yo siempre que estoy haciendo layout, en que tengo páginas en que no hay arte y solamente hay mucho texto, lo que ¿Mm? trato de hacer es que las secciones diferentes, por ejemplo, cuando tienes como un example of play o tienes como un bullet, como una lista numerada o una lista no numerada, da lo mismo. eh, Siempre trato de hacerla con un estilo diferente al texto de párrafo normal, como para que haya como puntos focales diferentes a los que mirar, y no sea una muralla de texto. Eh, Así que sí, no, esto creo que podría haber sido mucho más interesante. Como, Sí, sí, en ambos casos es. Yo creo que en el caso de Apocalypse World original es sólido. Y en el caso de la versión en español, como agregaron elementos visuales, se quedaron cortos justamente, o sea, como que se auto boicotearon al no poner más énfasis entonces en jugar con los títulos y cosas por el estilo. sí, Este, pues se llama la. Vos ves Apocalypse World y decís, bueno, esto es simple, esto es sólido, es eso, es pum, bloque de texto, header 1, header 2, ya está. Mientras que el otro está cargado, pero se queda en el medio. Medio raro. sí, sí, como que lo que decía antes, tomaron esta decisión de pongamos este fondo y listo, con eso nos salvamos. Claro, tal cual. Sí, sí. Sí. The Driver. Que creo que es el conductor. El genio, el exterminador, el conductor. Y eso es algo que igual también, esta no era la época, ¿no? Pero va a ser difícil y hay que acostumbrarse mucho a la hora de traducir juegos y a la hora de producir juegos en español en lo que es el lenguaje inclusivo. Eso va a ser una conversación que hay que tener. Y no Sí. sé cuándo va a ser el tiempo de tenerla. Pero porque me parece que todavía no está pasando. Mm, sí. Me gusta harto del arte del The Driver, que no sé si no lo estoy viendo bien o qué, pero como que no entiendo muy bien qué es lo que está conduciendo y eso me gusta, porque es como, puede ser lo que sea, es un driver de algo. Claro, puede ser un montón de cosas. Claro, Me gusta la ridiculez de los lentes, que sí, es algo que usaría una persona que está tal vez conduciendo en el medio del desierto, todo posapocalíptico, ¿no? Pero eso y lo casual también me encanta. Es canchero el driver sí, original, que está con pum, acodado, es medio como un camionero. No sé, a mí me gusta. Para mí tiene mucha sí, personalidad. no, los lentes me hacen sentir igual porque a mí me pasó un poco cuando jugaba Fallout 76,
Que Ujú. tu personaje empieza con un outfit y todo eso, y después como que cada cosa que yo de outfit que yo encontraba me la ponía, porque era como, oh, qué interesante, como qué bacán, esto es como diferente y me da como más, como más caché, caché, como, no sé. Entonces, claro, como que me imagino en un mundo apocalíptico encontráis como unos lentes raros y te los poní, obvio. ¿Qué más vais a hacer? Como, obvio que sí. Eh, el siguiente es The Gun Logger. ¿Qué Igual es no, un no, Gun no vimos la Logger? versión en español, ¿o sí? Ah, sí, sí, sí. Igual. Ya. Bueno, eh, esto es claramente esto es lo que conduces. Sí, y de vuelta, estamos hablando de de cómo se enfocan en el mundo y cómo es una, hay un foco en la maquinaria y no tanto en la persona. Es más, hay más porcentaje de máquina que de persona en esa ilustración. Una persona que tampoco tiene tal vez un rostro muy definido, eh, qué sé yo, no sé, o sea, me pasa lo mismo que es, ah, ok, ya he visto esto antes. Y de vuelta, yo no quiero criticar a Le Artiste que estuvo trabajando acá, porque yo no considero que no tengan talento, creo que hay piezas acá que están muy buenas, eh, pero para mí no tienen personalidad. Y eso es lo que me impactó tanto entre las diferencias. ¿Sabes qué? Se queda mucho como en el concept art. Como que no es como una ilustración, como más allá de el rendering que tenga la ilustración, no está como terminada en el sentido de que no, no llega como a su punto de, de esto es lo que va a ser la ilustración al final. Creo que se queda como mucho en la primera etapa de ya, esto es más o menos. Y eso fue. Sí, 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 y tal vez tenga mucho que ver con los tiempos de producción. Sí, yo creo que también debe haber sido eso. Ya, entonces, siguiente, esto era el Gun Logger, que es un Gun Logger, Uy, ¿cómo se llama Lager en español? el exterminador, El no, exterminador, sí. ya, Eh, acá es conflictivo. Tenemos dos personajes que están despersonalizados, de máscaras. Creo que eso es una decisión muy interesante, porque The Gun Lager es sobre violencia y sobre destrucción y sobre justamente eso, ser violento. Entonces el hecho de no tener rostro para mí comunica un montón. Esa fue una decisión que tomó Vincent cuando hizo el arte original. La versión del Exterminador en español me gusta mucho como pieza y no me parece que sea inferior a la versión original. Tal vez es un poquito muy sci-fi y claro, estamos hablando de lo mismo, de que hay más mundo o hay más construcción de mundo que en Apocalypse World, que está un poco más enfocado en la persona. Porque incluso vos ves el exterminador así todo en la versión en español, con una armadura y con este traje que es un poquito similar a un anime de los 80 o 90, mientras que en el otro es simplemente una persona que es una mujer con una máscara y armas, y eso es lo que es. claro, Pero sí, no sé, yo no tengo una gran comparación en estos casos. dale. Em, The Heart Holder. Hardholder creo que es el jefazo en español. El jefazo. Ingenio iluminado. El jefazo, ahí está. Versión en inglés. Ok, oh, Girl Boss. Ah, a ver, me encanta que la Hardholder sea una mujer en la versión en original en inglés.
Más que nada porque invierte justamente las jerarquías patriarcales, ¿no? Se terminó el mundo, se terminó toda esta estupidez del patriarcado. Acá la líder es una mujer. O sea que no pasa en Versión la en versión en español. español. Uf, ok. La versión en español me pasa que es como de frentón, creo que junto con la del conductor es como la más fome. Mm. Y te perdés el personaje. Sí, Lo perdés en toda la. Sí. en la escena, como al final. Eh, ya, pero- de Hocus, Hocus es el iluminado. el iluminado. A mí me gusta la versión original. Un apóstol, Sí, me gusta pero en también. versión en inglés. Ok. Me gusta la versión en inglés. Me gusta la versión en inglés porque es una persona de vuelta. O sea, tiene esta expresión, cosa que de vuelta faltan expresiones en la versión en español. Hay mucha expresión en la versión en inglés. Es esta persona que tiene como una expresión soberbia, ¿no? Solamente eso. Por otro lado, la versión en español me gusta porque yo creo que es una referencia a Rasputín. Bastante seguro que es muy similar a Rasputín. Mm, Y nada, eso no sé, me resulta interesante. O sea, es eso nada más. sí, a mí me gusta. Eh, Pucha, igual si tuviera que decir como algo con respecto a todo el layout como consistente de esto eh, de los playbooks, creo que el de Apocalypse World tiene más elementos, pero o sea, el de Apocalypse World en español tiene más elementos, el de en inglés tiene menos, pero es mejor. En esto, Sí, en los playbooks al menos. sí, porque tenés un header fuertísimo que te está presentando el personaje. Mm, A mí me gusta mucho, sí. sí. De Hocus y ahora The Operator. Debe ser el operador, me imagino. Creo que sí, creo que sí. No, no era el operador. El Eh, operador, me mataste. A ver, ¿El genio? no, no es el genio. ¿Cuál ¿El será? ¿Cuál será? artista? No, ¿el arreglador? Probablemente. Sí, esas son las opciones. Ya Sí, no. sí, sí, sí. Se ha arreglado. De vuelta, lo mismo. O sea, tenemos una persona que Ya este está arte ya jugando lo un usaron. pucho de un arma pegoso. Mientras que en el otro tenemos a una mujer que está claramente planeando algo, ¿no? Incluso de una manera un poquito siniestra. Sí, El concepto del personaje es la persona que digamos, que hace que las cosas pasen, ¿no? Entonces, vos necesitas esta persona muerta, bueno, yo me encargo. Vos necesitas transportar, qué sé yo, droga de un establecimiento, de una ciudad a la otra, yo me encargo. Eh, Ambos creo que lo comunican. En el caso de, y acá es donde creo que voy a tirar la otra cuestión un poquito controversial, en el caso de la versión en español está enfocado en la acción, mientras que en el caso de la versión original está enfocado en el personaje, que está pensando en cómo solucionar algo. claro. Eh, y es algo que quería comentar, es cómo Apocalypse World en español hizo lo inverso a lo que los remakes de Hollywood hacen con las películas extranjeras. Entonces hizo una versión más de acción y más over the top de Apocalypse World. Es como un remake de Hollywood inverso. Y me resulta muy interesante eso. Y por eso lo quería hablar y los quería comparar. Sí. Y... The Savvy Head. Ese es el genio.
Ese es genio. Ese Eh, es genio y yo creo que es una de las cosas que voy a comparar más fuerte. Dale, el genio. Porque acá en el genio versión en español tenemos un chabón con gafas, ¿cómo se llama? En la versión en español, ¿no? Un chabón con gafas steampunk y una llave. Punto. Eso es todo lo que, lo que quiere decir un genio. Mientras que en la versión original tenemos un tipo que claramente está. Yo, digamos, me imagino cuando veo la versión original a un tipo que está metido en un taller, no ve a nadie, no hace otra cosa que no sea arreglar y ¿cómo se llama? Y acumular cosas. Claramente tiene problemas, o sea, tiene la barba desarreglada, el pelo largo, es completamente distinto. Y bueno, de vuelta, clara, a las claras me gusta mucho más la versión original que la versión en español. Claro, Pero nada, es eso, son diferencias de personalidades. El hecho de que uno tiene personalidad y el otro es un arquetipo de personalidad. sí, O sea, en el caso del español es algo arquetípico, y en el caso de la versión original es más de una personalidad. claro. Que al final encuentro que es lo ideal al poner arte de personaje en un juego de rol, porque no le quieres decir al jugador, esto es tu personaje, como esto así se ve, así esto es su como no le quieres decir como específicamente qué tiene que jugar, sino como este es el concepto en general de lo que tú quieres de lo que tú vas a jugar. ¿Mm? Eh, y eso lo hace bien el arte del original, de la versión en inglés. Sí. De Skinner. Acá voy a tener problemas porque acá es donde realmente estoy más de acuerdo con la versión en español que con la versión Pero, eh, ¿cuál es el de Skinner? es el artista. Ah, el Todo el artista. concepto alrededor de Skinner es una persona que es tan hermosa, es una persona que es tan atractiva que eh, gana, que gana valor por su manera de ser. Y la manera que tuvieron de interpretar, no entiendo qué carajo hizo Vincent Baker en la versión original. Realmente no lo entiendo. Eh, Porque no me transporta eso de ninguna manera. La versión en español creo que lo hizo más como si fuese una persona que es más chanta, con parla, Claro. con, con un poquito. Y ahí estoy un poco más de acuerdo. Tengo que ser sincero, no me gusta ninguna de las dos. Pero eh, que, que estoy más de acuerdo con la versión en español que con la versión en inglés. yo creo que la versión en inglés lo que querían, lo que hicieron con eso, porque consistentemente en el otro arte, los personajes de todas maneras tenían como una como unas características faciales como bien vainilla. Ujú. Y en este caso como que la cicatriz le da como más personalidad al personaje, como al menos físicamente. Entonces a lo mejor eso es lo que querían hacer con esto. No sé si lo lograron, pero Creo que no. pero al menos creo que eso podría haber sido la intención. Eh, Coincido en que quisieron hacer una llamada de atención y fue una cicatriz. No me parece buena la ejecución. ya, Basic Moves, bueno, es el mismo layout. Sí, mismo layout. Basic moves, o sea, movimientos básicos. En la versión en español estoy buscando. Ahí ¿Dónde? está, en la 87. Uy, me reservé. Eh, Loco, ¿puede ser que no haya arte? No, no hay.
qué interesante. Mm, Siento que como que es algo importante. Bueno, no hay nada para comparar más el hecho de que hay ausencia de arte. Sí. Y tengo tan poco que decir por parte del layout de los dos. Del de que creación de personaje. Vamos a creación de personaje. Character creation. Bien. Hello ¿Qué es? Lara. Sí, acá tenemos una pedazo de badass, probablemente una Gun Lager con su escopeta, y demuestra cuál es la intención de Apocalypse World. La intención de Apocalypse World es que los personajes son sexys, son protagonistas, son medio parte de una película de acción, pero una película de acción de bajo presupuesto. Una película de acción de esas que no tienen grandes efectos especiales. Claro. Y de vuelta, son personajes. Fíjate la expresión de esta mujer, que está determinada a hacer algo. Y eso para mí conlleva un montón. Sí. La versión en español, vos ves una persona miserable y tirada en el piso, que no solamente contrasta con los playbooks que venimos viendo, que no tienen nada que ver porque también son de acción, sino que además es triste, o sea, es como que, Se bueno, estoy deprimente, haciendo no, un no, personaje. no quiero hacerme un personaje. Estoy haciendo un personaje para que la pase mal. Bueno. Bueno, a lo mejor sí. A ver, sí, qué sé yo, no es mi experiencia cuando. Eh, Incluso, no, pero ¿por qué fíjate, repetir el arte en la siguiente página? ¿Por qué? en español no, pero en inglés sí, y tienen arte interesante, de vuelta. Son gente que están en situaciones relativamente cotidianas, muchas veces posturales, mucha más presencia femenina. Fíjate que incluso te dice que abajo de cada, ¿cómo se llama? De cada pieza de arte, qué tipo de personaje sería. Por ejemplo, dice Wilson, an operator, Ah, claro. eh, o Dune, a Skinner, ¿no? Y eso me cabe, o sea, me parece interesante porque es tratar de quebrar. Me encanta The Brainer eh, en la página sería 102. Mm, Eh, 102 o 103. A ver, esa. Se está poniendo los guantes. ¡Ay, qué jodido todo! Me encanta. sí. Eh, No me gusta así que hay muy Hola. poco espacio entre el arte y el texto. Me está dando Sí, 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 sí. un poco de Es algo más, con yo, eso. yo lo quería personalmente es extender el fondo negro hasta el borde. Tendrías Sí, como una especie de bloque que va. Me parecería incluso interesante tener una especie de marcador, ¿no? sí. Que en realidad no lo sería porque creo que son las páginas internas, pero no importa. O sea, por lo menos trataría de que no parezca una imagen que está flotando porque literalmente es una imagen que está Exacto, flotando. exacto. A mí no me gusta mucho eso. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con que ahí la pifiaron firme con Sí. el layout. Acá hay uno que también voy a criticar muy fuerte en el capítulo El Maestro de Ceremonias, o en el caso de la versión original, The Master of Ceremonies. ¿Dónde está el el maestro de ceremonias? Ah, ok. Ya, versión en inglés. Yo le amo esta imagen. Amo esta imagen. Es lo que, o sea, para mí representa lo que un maestro de ceremonias tendría que hacer sentir un personaje de Apocalypse World. Claro. Entonces es, ¡pum! Te estoy tirando este apocalipsis y tu personaje tendría que estar,
Ay, ¿qué va a pasar? Sí. Por eso me encanta esta imagen y me parece muy representativa de la función de Le Maestre de ceremonias Sí. en Apocalipsis. Mientras que en la versión en español, vamos a hacer un Oh switch. no. Eh, ¿Qué te está diciendo? Nada. No está diciendo nada. Qué terrible. Es una lástima. Me Es quiero morir. estocarte, básicamente es estocarte. Ay, ay, ay. La siguiente página de la versión en inglés, yo creo que de todas maneras lo que habría hecho con esa imagen es solamente hacerle el outline blanco en vez de todo el recuadro blanco. Para que no se pierda solamente ese recuadro negro del fondo. Ujú. Sí, tiene Sí. sentido. ¿Hay alguna pieza de arte en especial? De la primera sesión. Vamos a ir a la primera sesión. Acá voy a defender más la versión en español. Eh, Ninguna de las dos me gusta. No creo que. No creo que realmente comuniquen nada la versión en inglés. La versión en español por lo menos tiene un componente de tiempo. Es el Big Bang roto. Sí, bueno, ok, primera sesión, primera, tiempo, paquete. Vamos a poner un reloj roto, imprime. Pero creo que tiene más contundencia que, que simplemente Sí, un chabón con un arma en el caso claro. de la versión. Yo creo que ya esto lo venimos diciendo como 2 capítulos, pero en el próximo capítulo sí que sí tenemos que tener una cosa que nos guste más. Porque no es visual crit, dices visual trash. Mal, mal. Igual, reitero, a mí me gusta la versión original de Apocalypse World, Sí, realmente me gusta. sí, Eh, Genuinamente, no es algo que yo, bueno, Vincent Baker tenía pocos recursos o lo que sea. Uy, este es espectacular. Pero antes de pasar a eso, eh, no es que, ¿cómo se llama? No es que digo, uy, que excuso a Vincent Baker por tener pocos recursos o por no ser una persona enfocada en artes visuales. claro, Todo lo contrario, me encanta que con estos recursos y con esto haya logrado tanta personalidad, porque esto tiene un trabajo de amor detrás. Realmente hay un trabajo de amor y hay una dirección de arte y es un trabajo de autor, cosa que no pasa obviamente con una traducción. claro, Acá, esta imagen es fuertísima para mí. claro. Porque habla sobre preparar los frentes. Los frentes en Apocalypse World lo que hacen son las amenazas que están dando vueltas alrededor de los personajes. Es básicamente lo que lleva a Mm, la campaña adelante. Entonces, los frentes son el hecho de que tal vez se está por venir una guerra, tal vez está por estallar ¿cómo se llama? La caldera que hace que haya calefacción en todo el asentamiento. O tal vez sea que uno de tus amigos está enfermo y se está por morir, ¿no? Esos son frentes, ¿no? En general, claro. explicado de una manera muy rápida. Y acá vos lo ves representado con una mujer que está teniendo un bebé en un apocalipsis y lo está mamandando en un apocalipsis. O sea, es una persona que está tratando de subsistir y de persistir en un apocalipsis cuando el mundo está en contra, cuando tiene todos los frentes en contra. Eso te diría que a mí particularmente se me hace incluso emotivo, se me hace, eh, me despierta una emoción a partir Sí, de además que se ve este como la contraste. expresión de esta persona es como que perdió toda esperanza. Es como que está ahí ya como un husk.
Sí, es como, ¿qué voy a hacer ahora? Sí, ¿Cómo voy a hacer algo para que el niño que estoy amamantando ahora no se encuentre con una mierda, o sea, con un mundo destruido, peor, ¿no? Y eso me parece muy fuerte y a mí me toca una fibra sensible. De la misma manera que lo hace la introducción de Maestro de Ceremonias en la versión original. claro. Versión en español. Punto suspensivo. Siguiente. ¡Eh! No, en verdad, no, en verdad, como encuentro que es una ilustración, no está mala, de hecho está bonita, No, pero no te dice nada, en verdad, ¿esto qué es? No, no tengo idea ni siquiera de qué es. tal cual. A ver, yo no estoy criticando al artista que contrataron y comisionaron para la traducción. No me parece que no sea talentoso, no me parece que sea un mal artista, vale, pero eh, nada, o sea, yo creo que ahí falla la dirección de arte, porque claramente tiene talento, porque claramente hay piezas que son muy interesantes. Mm, Eh, Incluso tal vez no sea el artista particular para este juego, pero aún así es una persona que claramente tiene talento. A mí no me gusta usar la palabra talento, pero que claramente tiene habilidad. claro. Ok, rules of play. Llegamos a Moves Snowball o Snowball. Hay una diferencia. ¿Viste cuando hablaba de Hollywood y de cómo la versión ¿cómo se llama? Española hizo una versión hollywoodense de acción de Apocalypse World original? Bueno, acá es lo que pasa. Eh, Moves Snowball es sobre cómo los moves van generando complicaciones y van haciendo que activen otros moves, que eso genera una bola de nieve que mantiene el juego complicado y funcionando. La manera que tuvieron que Vincent tuvo de demostrar esto es mediante una relación sexual. Eso dice un montón sobre Apocalypse World, Claro. porque habla sobre cómo las complicaciones nacen de la interacción entre la gente en un mundo post-apocalíptico. Mientras tanto, en la versión en español, si podemos hacer un switch, eh, es una guerra, ¿no? Es una batalla, es un campo de batalla. De vuelta, no son mutuamente excluyentes, pero el foco está en otro lado. El foco está en la versión en español, el foco está en la acción, el foco está en Mm, el hecho de que, uy, mirá, jugar y llevar un montón de movimientos que puede llevar a eh, que todo termine en una batalla. Mientras que Apocalypse World original te dice jugar y usar un montón de movimientos, te va a llevar a un montón de relaciones complicadas, a, a meterte en la cama con gente que tal vez después te arrepentís, o terminar lastimando a otras personas. Y wow, es un cambio drástico entre un acercamiento hacia un juego y otro acercamiento hacia el mismo juego. definitivamente. Harm and healing. No. Sí, sí, rehusaron arte, sí. Es, sí. No los voy a culpar eh, por el hecho de que la versión en español hayan rehusado arte. Como comisionar a un artista probablemente haya sido mucho, mucho más caro. Pero bueno, o sea, no hay mucho que comparar. Es el ángel. La reutilizaron el arte del ángel. Mientras que acá tenés una persona que se está muriendo. O sea, es como, bueno, ok, sí, claramente, Harm and Healing, es todo el capítulo. Claro. Sí.
Improvement. Esta imagen está viola. Pero quiero ver la versión en español, que no recuerdo. ¿Mm? También. Arte reutilizado. Ah, claro. Yo entiendo cómo. Si podemos pasar a la versión en español. Yo entiendo cómo. ¿Por qué reutilizaron esa pieza de arte? ¿No? Porque tomaron a el jefazo como un punto alto de jerarquía al cual un personaje querría llegar, ¿no? Entonces es una cuestión de dominio. Claro. Lo entiendo, tiene lógica. Si tuvieron que reutilizar arte, ese fue el que eligieron. La versión en inglés me resulta muy interesante, porque la versión en inglés es una persona entrada en años, podríamos decir una persona vieja, que se está rasurando el pelo mientras está esforzándose por leer un libro. Es re interesante eso, no sé, a mí me resulta muy interesante, no sé, quiero que vos Sí, pensás. sí. Está bueno. Me gusta esta y de hecho he estado viendo cada una de estas de estos inicios de capítulo para ver cuál podría tomar como para hacer como una versión como en color. Ujú. Esta me gusta. Igual que la anterior, la de... Ah, no, la dos atrás, la de Moves Snowball. Sí. Sí. Que ahora vamos a ver que en Basic Moves también están relacionadas. Basic Moves me gusta también. Dios. Porque de vuelta, habla mucho más de las relaciones interpersonales. eh, Esto que yo realmente no entiendo, la versión española no la entiendo, no sé qué se van a hacer. Pero Basic Moves, acá hay algo que está pasando, acá hay una escena entre dos personajes que tiene un trasfondo social de interacción. Y Apocalypse World es un juego muy social. La gente piensa que es un juego de acción sobre supervivencia en el apocalipsis, y en realidad Apocalypse World es un juego sobre comunidades y lo difícil que es mantener relaciones cuando hay escasidad y estamos al borde de la supervivencia todo el tiempo. Eh, Esto es algo que descubrí jugándolo, no es obvio ni aparente. Es obvio en el arte, o sea, si te sentás a leer el libro, sí. Pero Apocalypse World, creo que, por eso te digo, yo creo que la gente que tradujo, eh, por lo menos la persona que hizo la dirección de arte en la traducción de Apocalypse World en español, no entendió Apocalypse World, no entendió que va sobre la persona, sobre el personaje en el apocalipsis, en vez de sobre un El mundo apocalipsis. post-apocalíptico. Claro, exacto. Claro. Sí. Sí, de todas maneras. Creo que eso es muy verdad. Character moves. Esta es la Battle Wave más varas que vi Sí. ever. Me encanta. Esta mina es genial. Mientras que en la versión en español seguimos reutilizando arte. En el caso de Rules of Plays Character Moves, yo creo que está muy bien elegido esto porque muestra a un personaje bien varas en la versión original. Porque justamente los moves de los personajes, o sea, no los moves generales, sino los de los personajes, tratan de hacer que el personaje se vea bien, se vea como que tenga onda, que sea un personaje que sea el protagonista de una historia, que sea eh, ocupado básicamente, que sea cool. Claro. Yo no creo que hayan logrado eso justamente con el motero chopper triste es como pobre tipo. Ahora lo que me estoy dando cuenta, que estúpidamente no me había dado cuenta antes, son también diferentes formatos. El de inglés 6x9, el de español es tamaño carta, ¿o no? Vos sabés que no lo había notado. Es que son diferentes, sí. Bueno, el de inglés es definitivamente 6x9. Mira, Eh,
Y no estoy muy segura, lo tendría que ver, pero por lo menos el tamaño de página es diferente. Este es más gordo. Y me da la Mira, impresión de que es tamaño carta. no me extrañaría que hayan querido hacer el manual clásico Homo mientras Pero que en lo el tapa. hicieron con una sola columna y eso me parece súper extraño. Como que el aspect ratio es como tamaño carta, pero a lo mejor es un libro más chico. Que esperaría que fuera un libro más chico, porque si tienes una sola columna en un tamaño carta, voy y te Sí. pego. Sí. Yo sé que en el caso de Apocalypse World viene en soft cover, es un libro chico. Mm, Porque tengo la segunda versión y sé que la versión original también era así. Lamentablemente no la puedo sacar ahora porque ya en el paquete de la mudanza, pero bueno. Si no, ya estaría mostrando el libro. ya. Eh, the Character Scrap. Cool. Este psicópata me encanta. No sé qué tanto tenga que ver con. No sé qué tanto tenga que ver con el capítulo, pero me gusta la cara de psicópata que tiene el de la versión original. Sí. Eh, no sé por qué sospecho, tal vez acá vienen mis prejuicios. No sé por qué sospecho que hay una Biblia en la otra mano. Podría ser lo Es que lo que sea, en verdad, como que podría ser lo que sea. sí. Y eso es como parte del encanto, encuentro. Pero sí, además un tipo con una camisa limpia, o sea, es un tipo con una camisa limpia, abotonada, el pelo cortito y una cara de psicópata, un arma y un algo en la otra mano. Es re siniestra este principio del capítulo. Me gusta Sí. mucho. Y la versión en español, no sé, es como Es eh, inventario, es como. literally the Yo lo he visto character muchas veces. scrap. Las Eh, cosas del personaje, ¿sí? Ok. Este lo he visto en muchos lados, incluso yo he tenido que hacer para ilustraciones de lugares donde vas a comprar equipamiento, entonces, qué sé yo, es lo que es. Espérame, ¿qué vi? Oh, pensé que había visto una tabla, pero no vi una tabla. Poco probable, no hay muchas, creo que no hay Sí, tabla. sí. Pensé que había visto una tabla, pero no. Hay muchas listas, cosa que aprendimos en el episodio de Dungeon Crawl Classics. Ok, advanced fuckery. It's literally fuckery. Bueno, sí, acá creo que quisieron emular. No estoy en desacuerdo con que lo hayan querido emular. Este capítulo va sobre cómo cambiar el juego. Y en realidad es Advanced Fuckery porque es tipo, hey, vos sos el maestro de ceremonias, vas a estar haciéndole la vida imposible a tus personajes porque el mundo es difícil. Estas son otras maneras en las cuales puedes hacerlo. Entonces es básicamente cómo hackear el juego. Y de acá, de este capítulo, es de donde salieron todos los hacks de Apocalypse World. Porque este es el capítulo donde te Oh, enseña a hackear. Es el no son capítulo más pocos. importante. Ah, cool. Y me resulta interesante que arranque de esta manera. Hay un detalle que me gustaría aclarar. ¿Ah? Eh, en la versión en español, fíjate que la figura central es un hombre que está siendo abordado por dos mujeres, lo cual es una Sí. fantasía muy masculina. La que la versión en original, en inglés, es una mujer que está siendo abordada por un hombre y una persona que realmente tiene un género ambiguo, lo cual me parece mucho más transgresivo y mejor, en realidad. Interesante. Me parece. Claro. Dale. Siguiente, ludography. Ludography se resarpó acá Sí. el amigo Vincent. No sé por qué lo hizo. No me importa, está buenísimo. O sea, estoy re de acuerdo con esta imagen.
Es súper kinky, es re sexy, no tiene nada que ver con nada. Fuck it. Acá tenés BDSM, dos personas, yo creo que son dos chabones, puede ser personas no binarias, no importa, en una relación, cosa. Esta es la manera en la cual te vamos a hablar sobre los juegos y ficciones y libros y películas que influyeron en el juego. Así que es como, ok, Vincent, claramente querías poner esta imagen en algún lugar. O sea, Sí. De hecho, la tenía hecha de hace años y buscaba dónde ponerla. quiero ¡Por publicar esto, fin! quiero publicar esto. Hice un juego solamente para poner esta imagen que hice hace años. Sí, definitivamente. Definitivamente. Ya, perfecto. La versión en español, algo que decir, ¿no? Es arte rehusado del... Sí, es ¿Cuál Arda era? No Rosado. me acuerdo. Me gusta la versión. Sí, es eso. Me gusta la versión de. Que hayan puesto una ilustración en la parte del índice y que la ilustración sea una persona leyendo el libro. Está buenísimo. O sea, como, qué Sí, cute. Una persona tirada en el sillón leyendo el libro es como, sí, es lo que yo estaría haciendo. sí, Mientras sí. que acá pusieron al psíquico. Sí, no sé. Oh, cool. Ok. Tengo... primer resumen con respecto al layout. Primer resumen, por lo menos el título 1 es un poco diferente al título 2 y no solamente cambio de tamaño. Es un Ujú. pelito diferente. No es lo suficiente como eh, para sorprenderme o... O Sí, para no darte sé. esperanza. Sí, no, ya. En algún momento vamos a llegar a un juego que me va a decir, oh, yo quiero hacer eso. Pero Ujú. no hemos llegado a ese juego todavía. Eh, lo otro, no entiendo mucho por qué el borde exterior, el margen exterior es... entiendo por qué el margen interior es tan grande. Porque no quieres que tu texto se pierda en el spine. Eh, pero, en el lomo, eso. Pero, no entiendo por qué el borde, el margen exterior es igual al margen interior. El margen exterior puede ser más chico y eso te daría más espacio para hacer más cosas, para tener más espacio. Tener más espacio para hacer layout siempre es bueno. Tener más espacio te sirve al menos como lo más básico para tener más espacio en blanco. Definitivo. Más espacio en blanco dentro del texto, no como margen. Como margen no te dice nada, absolutamente nada. Eh, y con respecto a los inicios de capítulo me encantan. Creo que están súper buenos. Estamos hablando de la versión en inglés. Versión en español, creo que lo que dije antes, se quedaron mucho en hacer el... Esto es, esto es el fondo y ya la hicimos con esto, nos salvamos, nos vamos para la casa Same. y sí, sí, se imprime listo. Eh, y eso, y el arte no me gustó en general. Eh, no me gustó la decisión de que fuera Grayscale, en primer lugar. Sí, estoy muy de No, acuerdo con eso. no me gustó esa decisión. Creo que podría haber sido incluso como un sketch más solo negro, negro y blanco. Sí, Listo. sí, sí. Yo creo que tiene que ver con este estilo de concept art. Es algo que Sí. vamos a ver en muchos libros. El estilo de concept art es algo que fue tomando la industria rolera y las industrias en general. Y creo que es un problema. Es una conversación como para tener más adelante. Y es una conversación que me gustaría tener con alguien en particular. Tal vez podamos invitar en algún momento. Sí, Eh, invitemos gente para poder conversar con otras personas también que nos puedan decir opiniones más distintas. Eh,
Ya, perfecto. Pero bueno, Entonces, ¿qué? estabas hablando sobre No, no, sí. yo ya no tengo nada más que... lo único, otra cosa, me da la impresión de que la versión en inglés no tiene números de página. Ah, sí, sí tiene. Están arriba. Sí, están arriba. Ah, Medio- sí, es ok. raro, pero sí. Sí, no, está bien. O sea, sí. Con respecto al arte, ¿tienes algo, algún resumen de arte? Todo lo que opino Ok, sobre el arte lo dije. Fuimos ilustración sí, por ilustración. sí, Así que me gustaría escucharte más a vos que seguir sí. hablando. Yo creo que lo que más me pasa es que los títulos, o sea, la manera más simple de hacer cualquiera de los dos más interesante es hacer los títulos diferentes entre sí, más allá de cambiarles el tamaño. Cambiarles el Ujú. tamaño así como, por favor, no. Eh, de hecho es totalmente posible que tu título uno sea de un tamaño, tu título 2 y 3 sean del mismo tamaño entre sí, pero tengan algún elemento diferenciador. Totalmente posible. Eh, y, y no van a perder nada. De hecho, se va a ver más interesante. Pero eso de cambiar el tamaño nomás y listo, estamos listos, es como no me gusta mucho. Eh, Esto estoy de acuerdo con vos y se podría haber hecho. eh, a ver, quiero ir a revisar los créditos por si las dudas. Eh, pero creo que lo hizo todo Vincent. Book muy Design by posible. Vincent Baker. Eh, el otro crédito es la foto del cover. Y las ilustraciones fueron, como te dije, stock fotos manipuladas eh, Cool. ¿cómo se llama? Por Vincent. Están al Sí, principio los créditos. Entonces, book por eso design, yo, sí. sí, Ok. claramente fue Vincent Baker haciendo lo que podía porque no es diseñador gráfico. Y yo creo que para eso, a ver, yo cuando hice mi primer juego, así como para publicar, eh, Deep Nally Fathoms, en algún momento te lo voy a mostrar para que me odies. Porque hay un montón de cosas que yo sé que a vos no te gustan que yo hice ahí. Este, pero hice lo que pude como pude y fui a lo más simple posible, ¿no? Y creo que acá pasó lo mismo. Eh, Vincent hizo lo que pudo con lo que tenía y lo que tenía era su propia habilidad porque Apocalypse World fue un juego muy underground, extremadamente underground. La gente se olvida de eso por lo influyente que fue. Mm, Eh, pero lo sacaron así, digamos, rascando como pudieron. Eh, y básicamente es un trabajo que prácticamente hizo solo Vincent Baker. La segunda edición tiene mejor edición, considero yo. No es prácticamente igual, pero tiene mejor edición y tiene un mejor diseño porque Vincent, eh, este libro está dedicado a Megay Baker, que es su esposa, y la segunda edición la hicieron ambos en conjunto, mm, marido y mujer. Y me parece muy interesante que hayan tomado esa decisión porque conociendo a Vincent, y esto es parte de diseño, conociendo a Vincent, sé que juegan mucho en familia, en una familia relativamente grande y beta testean mucho en familia. cool. Entonces, tiene sentido que se haya involucrado Megay directamente y sea co-creadora de la segunda edición. Eh, Más allá de eso, yo ya di mis opiniones respecto al arte. Creo que hubo un problema en la versión en español. Hubo un problema de dirección de arte, no necesariamente de la persona que comisionaron para hacer el arte. Y sí, de verdad considero que Vincent no es un artista que tenga grandes habilidades, pero que tenía una visión. Y que este es un libro de autor, la versión original. Sí, de todas Entonces eso maneras. ayuda muchísimo. Claro, ayuda muchísimo porque la visión del diseño y la visión de estética están alineadas completamente. Y yo admiro mucho eso, incluso aunque a veces
si tomásemos varias de las piezas de arte del original en un vacío, sería como, no, realmente no me da nada. Hay algunas que sí, hay algunas que me parece que son excelentes, pero en general es como, no son particulares. En el contexto de la visión del juego, son excelentes, entran perfecto, y eso me parece muy positivo. Cool. Entonces, ¿estamos listos, pues? Esto fue el capítulo de Apocalypse World. Eh, Muy bien. Nos están diciendo en el chat que si podemos hacer Second Edition de Star Wars West End Games. Cuando tengamos la Eh, plata. eh, bueno, Sí, porque entonces más que nada eso. Tratamos, tenemos, sí, tanto Francita como yo, creo que hasta ahora nunca pasó, de hacer reviews de juegos que tenemos. O sea, que de alguna forma, tanto sea física o en PDF, claro, por eso, para no piratear, justamente más que nada porque estamos haciendo de cosas independientes. claro. Eh, entonces no Eh, queremos. ¿Sí? sí, para el próximo capítulo tenemos que poner la encuesta, la vamos a poner yo creo que pronto, podríamos ponerla el lunes en verdad, como que Mm. no, o no creo que sea necesario que ande por varios días. Eh, y nos pueden sugerir juegos si quieren. Twitter, Ujú. sí, en nuestro Twitter vayan y sugieran los juegos o comentarios en nuestros capítulos de YouTube. Eh, y lo otro es que puede que tengamos alguna sorpresa para creadores indies en el futuro. Así es. Eh, sí. Así que ojo ahí, para creadores indies podríamos ofrecer alguna sorpresa que puede que les guste. Eh, Así que eso, Duam, ¿dónde te pueden encontrar? En mi casa no, porque me estoy por ir, porque me estoy por mudar, pero me pueden encontrar en @guamnfr, tanto en Twitter como en Instagram, como pueden ver ahí abajo. Y yo publico juegos en mi itch.io, llamado murderhobo.itch.io. Lo voy a escribir por si lo dudan en el chat. Sí, dale. En Eh, algún momento vamos a poner un chatbot. En algún momento. No ahora. y a vos, Francita, ¿dónde te pueden encontrar? A mí me encuentran en By Francita en Twitter, donde posteo selfies y mis hot takes que no son tan hot. Y mi. Updates de cosas que hago muchas cosas. Así que. Francita hace muchas Síganme, cosas. síganme ahí. Y no se olviden de seguir a Visual Crit en Twitter, en YouTube, aquí, obvio, aquí. Eh, y nos vemos el próximo miércoles porque tenemos episodio extra, episodio bonus. Próximo miércoles hacemos episodio bonus. Ok, genial. ¿Sí? Bárbaro. O no sabemos. Puede ser el lunes, puede ser el miércoles, ahí vemos. Eh, Vamos a mantenerlos en el misterio. Sí, sí. me parece mucho Así mejor. que eso, nos vemos. Bye. Chao.